Hermanos, para proceder al estudio de esta noche vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 18. Pero antes, hermanos, bueno, me están notificando, no lo sabía, que nuestra hermana Olguita Tenorio está cumpliendo hoy 92 años de vida. Le mandamos un saludo, le mandamos un abrazo muy fuerte, muchas felicidades, hermanita. Esperamos que el Señor le esté dando mucha salud y gozando de la bendición del Señor en compañía de su familia. Y esperamos que muy pronto podamos vernos para saludarla personalmente. Hermanos, cerrando el paréntesis, leemos Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 18 y comenzamos a leer. Dice el texto: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gracias a Dios por la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, pues después de un pequeño paréntesis en el que hablamos acerca del Espíritu Santo y la gracia proveedora o la gracia que imparte el mismo Espíritu de Dios a todos, la gracia común, regresamos nuevamente al tema general, que es la soteriología. Entendiendo que esta es, como decíamos anteriormente, el estudio de la doctrina de la salvación. Y es muy importante, hermanos, que este estudio de la doctrina de salvación se ocupa también de la relación de estas doctrinas, porque son más de una, las doctrinas de la salvación, entre la más importante o entre las que se encuentran la doctrina de la justificación. Voy a pedirle a Derek que voy a interrumpir un momento, hermanos. Me parece que no es la diapositiva que habíamos previsto para esta tarde. Permítanme un segundo.
Bien, hermanos, una disculpa, ofrecemos una disculpa. Parece ser que el programa no grabó los cambios, a veces estas cosas suceden. Tengo aquí la diapositiva, pero ya no puedo, no me va a dar tiempo de colocarla porque pues tendríamos que interrumpir un tiempo casi indefinido, pero pues amados, de todos modos, en muchas de las exposiciones no usamos diapositivas, esto es algo muy novedoso, así que espero, mis amados, poder explicar de la mejor manera y que usted pues vaya tomando sus notas, así que nuevamente ofrezco una disculpa porque la diapositiva no está lista. Como decía, hermanos, en la introducción, la soteriología estudia la doctrina de la salvación, y la salvación es un concepto demasiado amplio. De hecho, involucra muchas otras doctrinas, como la hemos visto, por ejemplo, en aquella sesión en la que hablamos del orden de la salvación, en el que se involucran bastantes doctrinas. Por ejemplo, la predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación, entre otras. Esta noche vamos a hablar acerca de la justificación y su importancia para todos nosotros. Ahora, es muy posible que usted haya escuchado con anterioridad esta doctrina, especialmente en estos tiempos en los que celebramos el mes de la Reforma. Porque la justificación por la fe es una de las, o por medio de la fe, es una de las doctrinas clave de la Reforma. Esta es la doctrina que ilumina el corazón de Lutero y le inclina a escribir estas famosas 95 tesis para contrarrestar las ideas que estaban permeando en el catolicismo en aquellos momentos. Por esto, la justificación quizá para nosotros como creyentes protestantes, presbiterianos, es una doctrina que ya la hemos repasado. Pero me parece tristemente, hermanos, que en ocasiones o no la hemos comprendido muy bien o hacemos esto de reducir la doctrina, es decir, como que no le damos la amplitud y la importancia que ésta merece y el significado que tiene para todos nosotros. La justificación por la fe o por medio de la fe es una de las doctrinas básicas del protestantismo en general. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11 para poder pues entender de dónde proviene esta doctrina, porque pues antes de Lutero, antes de todos estos grandes teólogos, pues es una doctrina 100% bíblica. Romanos 5, del 1 al 11. Romanos 5, versículos 1 al 11. Perdonen, hermanos, hubo un pequeño problemita aquí. Dice el texto bíblico: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien,
Para empezar a hablar de la justificación, amados míos, tenemos que poner una base de la necesidad de esta justificación. En otras palabras, ¿cuál es la necesidad de la justificación? Antes de entrar en estos conceptos de que la justificación es una declaración de justicia del pecador, tenemos que establecer primeramente por qué se debe de proceder así o cuál es la razón de esta procedencia de Dios. Y es que lo que tenemos que colocar en esta base es el pecado del hombre. El pecado, mis amados, es más que un error. Muchas veces estamos acostumbrados a reducir nuestra pecaminosidad en imperfección o en errores humanos. Explico. Es muy difícil que una persona reconozca, por ejemplo, que es pecador y que hay maldad en su corazón. Generalmente la gente dice algo como, bueno, no soy perfecto, ¿cierto? Y de esta manera tratan de justificarse para disfrazar quizás sus fallas, sus errores, sus inclinaciones al mal. Dicen, no soy perfecto, cometo errores, el único perfecto es Dios. Pero esta es una forma de reducir la gravedad del pecado. La Biblia dice que el pecado no es solamente una, digamos, disposición o predisposición al mal, sino que el pecado es una condición en la que el hombre no solamente se separa de Dios, sino que le impide al hombre la más mínima posibilidad de acceder de alguna manera a la majestad divina. El pecado no solamente nos aleja de Dios, sino que el pecado impide que nos acerquemos a Dios y tengamos la más mínima posibilidad de acceder a Él. Hay gente que a veces piensa que aún siendo pecador o aún siendo pecadora, de alguna manera pueden acceder a Dios. Aquí, mis amados, tenemos que colocar algunos pensamientos que pululan a nuestro alrededor. Por ejemplo, esta idea popular de que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, entonces Él no toma en cuenta nuestros pecados, sino la sinceridad de nuestro corazón. Seguramente he escuchado algo como eso, en el que, pues Dios es bueno y como es bueno, Él tiene la obligación de mirarnos con agrado y de ser misericordiosos con nosotros. Pero la Biblia dice, mis amados, que no porque Dios sea bueno, Dios tenga una obligación para con el ser humano. A Dios no lo obliga nada. Dios no está obligado ni siquiera para mirar al hombre con agrado. Esto lo explicamos un poco cuando hablamos de la gracia. La gracia, mis amados, es un don que Dios da, pero no con base a lo que hagamos hecho, sino porque Dios se agrada de nosotros. Esto lo explicamos hace más o menos 2 estudios o 3 estudios. Así pues, el que Dios sea bueno no es un justificante para nuestra maldad. No es que Dios deba o tenga que entender que así es el ser humano y de esta manera Él tenga la obligación de aceptarnos. Esta es la razón por la cual a veces hay una pequeña resistencia, se los confieso, hacia, por ejemplo, poder orar por personas que son inconversas, porque la Biblia dice que esta gente que no viene a Cristo, que no está con Dios, pues está separada de Él. Y si Dios quiere hacer algo en la vida de estas personas, será en su voluntad. Pero Dios no está obligado a hacer eso. Otro pensamiento muy común, especialmente dentro del ámbito católico, es una doctrina bíblica que se llama ex opere operato, así se llama la doctrina bíblica. Y esta doctrina bíblica, que se puede traducir de la obra obrada o del acto actuado, consiste sencillamente en que Dios a través de los sacramentos actúa produciendo gracia hacia los hombres o hacia los seres humanos. En otras palabras, que una persona es justificada o una persona tiene un favor con Dios en el momento en que esta persona cumple cualquiera de los sacramentos según el rito católico, los cuales son 7, y dentro de los cuales, bueno, están la confesión, la confirmación, el bautismo, entre otros. Así pues, cuando algunas personas se confiesan, se dice que, según este pensamiento católico,
Estas personas son encontradas justas delante de Dios. Pero la Biblia no dice nada de esto. La Biblia enseña que solo a través de la justicia de Jesucristo es que somos verdaderamente justificados. La Biblia enseña que solamente a través de Jesucristo tenemos entrada, acceso al trono de la gracia celestial. No porque nuevamente Dios sea demasiado bueno y sea como que esta imagen de este anciano que ve nuestros pecados, pero dice, bueno, está muy bien, tienen errores, aún así me voy a hacer de la vista gorda. Hay gente que piensa que Dios es así, que a Dios se le pueden ocultar cosas o que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Pero lo cierto, mis amados, es que el pecado es una condición aborrecible de parte de Dios. A Dios le desagrada el pecado porque atenta contra su santidad. Y la Biblia enseña que Él no tolera el pecado ante su presencia. Por eso es imposible, y quiero subrayar estas palabras, es imposible que el ser humano por sí mismo se presente ante Dios de una forma solitaria, de una forma única o especial, porque el ser humano por sí mismo no puede, es incapaz de hacerlo. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. ¿Por qué? Se acordarán, amados hermanos, y de esto quiero llevarles un poquito a la memoria, acerca de lo que estudiamos con respecto a la obra de Jesucristo. Y se acordarán que en uno de los estudios que tratamos, vimos que Jesucristo fue perfecto en cuanto a su cumplimiento de la ley. Tuvo una obediencia pasiva y activa, ¿se acuerda usted? Pasiva en el sentido de que Él se sometió voluntariamente a la ley. En el momento en el que Él vino a nacer, el que Él vino a encarnarse, Él se sometió a las debilidades del hombre y a las exigencias de la ley. Pero también cumplió activamente en el sentido de que Jesús no mató, por ejemplo, de que Jesús amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, en el sentido en que Jesús amó a su prójimo entre muchos otros mandamientos. Por eso, Jesucristo fue el cumplidor perfecto de la ley, el cumplidor del pacto de obras, y esto lo hizo merecedor de la justicia de Dios. Y es aquí donde encontramos la base de la justificación. El hombre, por un lado, pecador, Jesucristo, por el otro lado, el eterno justo, el hombre intachable. Y esto entonces nos coloca ante esta doctrina, la naturaleza de la justificación. El segundo punto es este. Para explicar cómo procede la justificación, cómo se lleva a cabo, tenemos que entender la justificación en el sentido legal. Imaginemos que Dios es el juez, así como nos los plantean estas películas de Hollywood, donde está un juez muy por encima de los demás en un estrado. Y la característica de este Dios que es juez es que es un juez justo. No es un juez imparcial. No es un juez al que se le van los detalles, no es un juez al que se deje llevar por sus emociones. En algunas ocasiones me ha tocado ver algunos videos de algunos juicios en los que el juez se conmueve por la persona que está presentándose y el juez le coloca una sentencia un poco menor, ¿no? El juez es comprensivo. En una ocasión vi cómo una señora tuvo algunos problemas de tránsito y debía muchas multas, y el juez, cuando vio que era una mujer que pues era madre soltera, no tenía trabajo, pues el juez dictaminó que la señora solamente tenía que pagar cierto porcentaje de todas las multas, que eran mucho, pero lo redujo muy significativamente. Y dio a entender que también ahora él iba a apoyarla para que de alguna manera pudiera obtener un beneficio del gobierno, algo así como una pensión o algo así, ¿no? El juez se conmovió. Bien, Dios es un Dios imparcial, es un juez imparcial. Es un Dios impecable. Y está allí, en ese trono. Ante él llegan dos clases de personas. Una es Jesús,
que ya hemos dicho es el cumplidor de la ley. Es justo, santo, perfecto en obras, en moral, en todo. Su juicio, o el juicio de Jesús, le hace merecedor de la vida eterna, de la paz para con Dios. Es declarado justo por la eternidad. Y esa es la sentencia de Jesús. No hay nada, no hay delito que perseguir, no hay nada que pueda reprochársele al Señor. Al contrario, se le exalta por lo que Él hizo. Pero por el otro lado estamos nosotros, usted y yo, en ese banquillo de los acusados. ¿Y cuáles nuestros pecados? Bueno, somos pecadores, transgresores de la ley, rebeldes, desobedientes, aborrecedores de lo bueno, aborrecedores de Dios. Y entonces, ¿qué merecemos? Dice la Biblia que nosotros merecemos la muerte. Merecemos una condena de vivir alejados de Dios. Esa es la condena, esa es lo que merecemos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la justificación? Lo que sucede es de que existe una especie de intercambio de sentencias. Jesús, que es justo, que merece el bien, que merece la vida eterna, que merece ser llamado justo, que merece la paz para con Dios, Él prefiere tomar la sentencia que a nosotros nos correspondía. Y Él entonces asume la muerte, la consecuencia del pecado que es la muerte, la separación con Dios, que es lo que expresa el Señor en aquella famosa frase cuando está en la cruz y dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, mis amados, la justificación estaba entrando en acción, porque Jesús entonces recibió el rechazo de Dios que Él no merecía. Él recibió el castigo que no merecía. Y en este intercambio, los que fuimos beneficiados fuimos nosotros. Porque sin merecer la vida eterna, sin merecer la paz con Dios, sin merecer este título de ser justos ante sus ojos, ahora lo somos. En esto consiste la justificación, en el que somos declarados justos por habernos aplicado la justicia de Jesús. Y lo somos no solo por la declaratoria, sino a través del sacrificio de Jesús. Y esto es muy importante, amados, porque en algunas ocasiones hemos leído, en algunas ocasiones hemos escuchado que la justificación es simplemente una declaratoria legal de Dios hacia el pecador. Está bien, pero está incompleta la doctrina, porque esta declaratoria no es gratuita. Esta declaratoria no la hace Dios con base, digamos, a, como decíamos, un sentimiento de que, ay, bueno, pues los voy a acercar ante mí o voy a declararlos justos. No. Alguien tuvo que asumir, alguien tuvo que pagar el pecado que nos correspondía. Alguien tuvo que llevar a cuestas la condena que nosotros merecíamos. Y entonces, mis amados, en esta justificación, en esta declaración en el que somos justos, se hace a través del sacrificio de Cristo. Pongámoslo de otro modo. Si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no se hubiera ofrecido, sería imposible que nosotros fuésemos justificados. Por eso también, amados, hay que aclarar una cosa. A veces decimos en nuestro lenguaje coloquial que somos justificados por la fe. De hecho, al principio, si se fijaron, cometí ese pequeño error de que somos justificados por la fe. Pero lo cierto es que la fe en sí misma no tiene la capacidad de justificarnos. Es la obra de Cristo la que nos justifica. Y somos salvos por medio de la fe.
que es muy distinto. No somos justificados por fe, pero sí a través de ella. ¿Por qué? Porque a través de la fe nosotros creemos que Jesús tomó nuestro lugar. Luego entonces nosotros tenemos fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros nos basamos solamente en una fe, digamos, estaríamos cometiendo el error y asumir de que simplemente porque creemos, por esa base de creer o por la fe, entonces nosotros seríamos totalmente salvos. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Santiago a la gente que está escribiendo? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen, pero tiemblan. La fe no es, mis amados, la manera en la que deberíamos expresarnos, sino por medio de la fe. La fe no es el fin, sino el medio. Y esta fe, por cierto, mis amados, es algo que Dios coloca en nuestro corazón. La fe es un don de Dios. Así pues, lo que predomina en esta doctrina, mis amados, de la justificación, y por eso es muy importante esta doctrina, es la justicia de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Y la justificación nos deja muy claro la culpabilidad del ser humano. Esta es la razón por la cual Martín Lutero, cuando redescubrió esta doctrina, se le abrió todo un panorama de gloria junto al Señor. Porque durante toda su vida Martín Lutero buscaba a través de los ritos, celebraciones y cuestiones académicas una paz para con Dios. Pero hasta que se dio cuenta que él de por sí jamás lo iba a lograr, sino que tenía que descansar en ese sacrificio vicario, es entonces cuando Martín Lutero declaró: somos salvos entonces a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo, en Jesucristo. La justificación, amados, entonces es un acto de Dios. La justificación es un regalo de Dios. No debemos pensar, mis amados, en que nosotros merecemos esta paz para con Dios, o que merecemos incluso acudir a su trono celestial. Si ustedes se fijan, en algunas ocasiones, en la mayoría de estas, siempre que oramos o siempre que dirigimos la oración de intercesión, comentamos que es un privilegio orar, porque es verdad. No todo el mundo puede orar, hermanos, porque no todo el mundo puede hablarle a Dios. Solamente aquellos que están justificados pueden hacerlo, porque Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz y nosotros tomamos el lugar de Jesús ante la presencia de su Padre. Ahora bien, la última sección de nuestro estudio es la pregunta: ¿cuándo fue que sucedió esta justificación? Bien, la justificación, hermanos, es una acción que se presenta como un acto, pero también podemos hablar de que forma parte de un plan en diversas etapas, por así llamarlo. Es un poco complicado de explicar esto, ya lo dijimos también con el asunto de la salvación, de que somos salvos en un acto, pero también tiene algunas connotaciones en una especie como de etapas. Por ejemplo, cuando Dios inicia este plan perfecto, este pacto que ustedes recordarán es el de la redención, Dios pacta con la Trinidad nuestra justificación. Somos justificados desde toda la eternidad y hasta la eternidad, porque fue un plan diseñado por Dios. También, otro momento es cuando Cristo muere, es donde nuestra justificación se hace efectiva, porque cuando Cristo grita en la cruz, consumado es, la justificación entonces está disponible para el pecador. La justificación ya es un hecho, ya es posible ahora.
Pero también creemos, mis amados, que cuando se aplica la justicia de Cristo en nosotros es cuando Dios coloca la fe en nuestro corazón para que creamos en Jesús, para que creamos en este sacrificio de Jesús. Y finalmente esta justificación pues se llevará a cabo de forma plena y total en el juicio final. ¿Seremos juzgados, amados? Hay personas que preguntan esto. Lo cierto es que de alguna manera ya lo fuimos, pero Cristo salió en nuestro lugar. Y de otra forma seremos juzgados también por nuestro actuar. Y es allí donde también Cristo saldrá en nuestra defensa. No obstante, hay algunas aristas que con el tiempo vamos a ir analizando. En suma, la justificación inicia desde la eternidad y se plantea hacia la eternidad. En otras palabras, somos eternamente justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Qué le parece, amado hermano, amada hermana? ¿No cree que esto es algo a través de lo cual podemos glorificar a Dios y reconocer a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón? Vamos a orar, amados, para poder concluir este estudio.